Hola, buenas, ¿qué tal familia lectora? Vamos a continuar con la segunda parte del vídeo de novela histórica ficticia sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar con esta novela de Robert Wilson, Solo una muerte en Lisboa. Ahí tenéis la portada y la trasera. Solo una muerte en Lisboa, 1941. Lisboa. Klaus Fersen, oficial de las SS, llega a la ciudad donde nazis y aliados, refugiados y empresarios bailan al compás del oportunismo y la desesperación. Razones de guerra llevan a Fersen a las montañas del norte, donde se libra una cruenta batalla por un elemento vital para Hitler. Allí conocerá al hombre que da la primera vuelta a una rueda de avaricia y venganza, rueda que no dejará de girar hasta el final del siglo. 1990, fin de una década, Lisboa. El inspector C. Coelho investiga el asesinato de una joven. A medida que avanza la investigación, Coelho excavará la oscura tierra de la historia y exhumará viejos huesos. Son muchas las injusticias del viejo régimen fascista, que la revolución de 1974 no ha resuelto, pero quizás sea este asesinato el más antiguo y flagrante. Vale, pues por lo que dice aquí en la sinopsis y lo que pone aquí, la escritora de Robert Wilson adopta el tono preciso y frío del mejor policíaco, El País. Debe ser, dentro de una parte de la Segunda Guerra Mundial y posterior, una novela negra, pero que tiene tintes de ello, de trama en Segunda Guerra Mundial y que continúa. Muy interesante. Bueno, esto no es de David López Cavia, que ya os mostré de mis últimas compras aquí. Y otro que me he hecho con él. Tiene nuevo 10, no me acuerdo. Ya os dije que tienen distintas operaciones de la Segunda Guerra Mundial, tanto en África Corps como en el Pacífico, en, en el este, lo que son la zona rusa contra Alemania, la zona oeste contra los aliados, ocupación de Francia, el día D, etcétera, etcétera. Vamos a ver con este Sangre y Fuego en Tobruk. Mirad qué bonito. Lo que pasa es muy bonito, ¿eh? Y tiene una calidad muy, muy baja, la verdad, para el precio que tienen. Pero es el típico libro que lo tocas con los dedos y deja las huellas, ¿veis? Luego se va quitando, pero... Bueno, vamos a ver. Septiembre de 1942. El mundo contiene el aliento. Los ejércitos de Hitler avanzan imparables por Rusia. Los japoneses son dueños y señores del Pacífico. Y en Egipto, las tropas británicas están demoralizadas por la derrota. Desesperados, los aliados ponen en marcha un arriesgado golpe de mano, la operación Agreement, que esa operación existió. Un comando debe atravesar el desierto e infiltrarse en la ciudad portuaria de Tobruk, Libia, fuertemente defendida por alemanes e italianos. Sus objetivos son volar los depósitos de combustible de Rommel. Rommel, sabéis que era el general alemán, que le decían el zorro del desierto. Montgomery, que era el inglés, que ahí confrontaron, su apodo era la rata del desierto. Inutilizar el puerto, destruir los talleres de reparación de blindados y liberar a los prisioneros de guerra. Si lo consiguen pueden dar un vuelco a la guerra de África. Enrodado en la operación Agreement, el sargento Hitch es un comando pendenciero que solo quiere sobrevivir y reconducir su vida, junto a sus pintorescos compañeros de armas. Se verá involucrado en las operaciones especiales más osadas de la guerra del desierto. Ha llegado el momento de la verdad. Hitch y los comandos deben apostar fuerte en Tobruk. Hay una película, no tiene que ver nada con el libro, ¿vale? Pero bueno, de lo que va el libro y por el título, por eso... Ah, mira, me viene de círculo rojo, qué detalle, no me había dado cuenta. Marca páginas de la misma novela. Qué bonito. Y se titula Tobruk. Y está protagonizada, que no me va a salir el nombre, y de cine ya os digo que se va, vamos, que sepa, pero es mucho, mucho cine. Ay, ¿cómo se llama este actor? Ya me vendrá luego a la cabeza. Que es el actor súper conocido de la época dorada de Hollywood. Además fue el primero, después ya fue Freddie Mercury, en confesar que tenía sida y era bisexual y era un sex symbol como hombre, ¿no?
en Hollywood en todos aquellos años, porque era un hombre súper guapo, alto. Ay, 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 cómo se me va a venir el nombre, pero no me sale ahora. Septiembre de 1944, no hay marcha atrás. La operación Market Garden ha comenzado y las fuerzas aerotransportadas aliadas se lanzan al asalto de la Holanda ocupada. Si lo consiguen puede significar el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El ataque comienza de manera prometedora, pero la lucha se torna especialmente encarnizada en Argen. Entre las ruinas, el cabo Becker y sus soldados quedan rodeados por las temibles tropas de las Waffen-SS, que son, ya os digo, las tropas más de élite, las Waffen-SS, dentro de las SS. Los hombres caen, las municiones se agotan y los refuerzos no llegan. Inmerso en este lienzo infernal, un duro y resuelto Becker deberá sacar lo mejor de sí mismo. Si quiere escapar con vida junto a Gisela, una joven holandesa que dará sentido a la lucha de Becker. Una lucha sin cuartel aguarda al lector, entre las páginas de Atrapados en Argen. Qué bonito. Empecé a leer un poquito, pero lo dejé mucho antes de tener el canal, ¿vale? Y continuaré con él, lógicamente. Estoy pensando en el actor, Sale en la película Gigantes, es uno de los protagonistas con Elizabeth Taylor y Jay Dean. Y tiene muchísimas películas. Y tiene, joder, El último atardecer, un western precioso con Keith Douglas y él. Ay, que no me va a venir el nombre. Bueno, Thomas Keane, El arca de Schindler. ¿Qué deciros? Me lo leí hace muchos años, volveré a leerlo para subir la reseña al canal. Me encantó. La película es de mis favoritas también de la historia. La lista de Schindler, de Steven Spielberg, el director. Liam Neeson, qué papelón hace. Hay una escena que te conmueve. Muchas de ellas, porque es una película muy dura, la habréis visto casi todo el mundo. Además la rodó en blanco y negro. La única escena que sale en color es cuando están en Varsovia, destruyendo ya, dijéramos, el gueto, las pequeñas resistencias que hay dentro del gueto judío en Varsovia, para llevárselos ya a los campos de concentración, etcétera, que se ve a la niña chiquitita, rubita, con el vestido rojo. Y Lillian Nelson y una amante que tiene, porque sabía que está casado, pero era muy mujeriego, están a caballo y están viendo esa escena de desolación, y esa niña, guapísima, chiquitita, que se la ve 6, 7 añitos, 5, con un vestido rojo, rubita, corriendo ahí sola entre todo y tal. Y esa escena, y al final, cuando se echa a llorar, que ya han liberado los campos y todo, los soviéticos y todo, él se va en el coche con la mujer, se les va despidiendo de los trabajadores judíos allí, el encargado, que le llevaba las cuentas, que era judío, y empieza a llorar, y se abraza. Y fijaros todo el dinero y todo lo que hizo por ellos, y fue real. Y se mira un anillo que tiene y dices, por este anillo me hubieran dado no sé cuánto, hubiera salvado a 10, 15, 20 personas. Y el judío, el que le lleva las cuentas y tal, que hace un papel tremendo en la película, le abraza, le dice, usted ha hecho suficiente y tal, o sea, como diciendo, no se martirice. Esas dos escenas son tremendas. Oskar Schindler, era un industrial alemán católico y estaba muy bien relacionado con la jerarquía nazi. Además era un mujeriego, empedernido y un gran bebedor. ¿Quién iba a pensar que tras esta apariencia frívola y bohemia se escondía un hombre que no dudaría en arriesgar su piel para salvar a más de 1000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Una emocionante historia real llevada al cine por Steven Spielberg, con el título La lista de Schindler. Y de Círculo Lectores, cuando llora de círculos. Tiene, bueno, la letra no está mal, lo que pasa es que tiene la línea mucho más juntita, no están espaciadas, pero bueno, para mi vista cansada, pero lo puedo leer. Y volveré a leerlo, a releerlo y a subir la sinopsis. Más de 1000 judíos. Hay un español, que no me acuerdo el nombre, que se hizo una miniserie, no sé si hay libro, lo miraré, que seguro que hay, que era el cónsul de Budapest, era español, y salvó más judíos que Hitler. O sea, que Schindler. Bueno, vamos con Roberto Genovesi.
un escritor italiano. El ángel de Mauthausen, perdón. Uy, que no me sale. Un campo secreto y aislado, un asesino invisible, pero esta vez los verdugos están aterrorizados. Vamos a ver. Mirad, qué bonito ahí, cómo se ve las vías. Lo típico, la águila con la albástica. Vamos a ver la sinopsis. Austria, 1943. Corren rumores inquietantes sobre el Comando 50 en las proximidades del campo de concentración de Mauthausen. El Reich experimenta con armas secretas contra los rusos. Escondido entre las montañas y la nieve, el campo también es un misterio para el mayor Lauser. Sin embargo, le ordenarán tomar el mando y hacer saltar por los aires el único puente que lo conecte a la civilización. Los peores presentimientos del mayor se confirman cuando descubre que un asesino está matando a los guardias del campo y dejando junto a los cadáveres extraños símbolos dibujados con su sangre. La sombra que se desliza entre los barracones está usando el lenguaje de la Torá para comunicar su oscuro mensaje. El libro sagrado de los judíos, la Torá, que parece querer darle la vuelta a la regla de la violencia. Para descifrarlo, un verdugo y una víctima tendrán que investigar juntos. O sea, un verdugo y una víctima. O sea, se supone que es un alemán y un judío. Y el camino hasta el asesino. No tardará en revelarse un laberinto de trampas mortales. Pues tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Una letra grande, muy espaciosilla, entre líneas. Y un papel que no es blanco. Es un blanco manchado en crema, que son de los que a mí me gustan. Que tampoco sea tan blanco, ¿no? Pero bueno. Ahora vamos. El heredero del diablo, de José Luis Caballero. Kiel, 1945. Hace días que la guerra ha terminado. Una patrulla británica detiene a quien parece ser un simple soldado. ¿Pero qué? Tras el interrogatorio a que lo somete el M16, de la inteligencia inglesa, confiesa ser Klaus Rother, comandante de las SS, miembro del SD, el servicio de inteligencia de las SS, íntimo colaborador en su vida de Reinhard Heydrich. Ahora os hablaré de este personaje. Y antiguo inspector de la policía. Berlín, 1936, el inspector Klaus Rother es encargado de investigar el cruel asesinato de un alto oficial de la Marina, primero como inspector de la policía criminal y luego ya como miembro del servicio de seguridad de las SS. Su investigación lo llevará a descubrir otros asesinatos relacionados y algunos secretos de la cúpula nazi que nadie podía imaginar. Pues muy bien, pues me va a gustar la novela también. El heredero del diablo. ¿Por qué es el heredero del diablo? No por Hitler ni nada, sino por, como lo dice aquí la novela, porque es un comandante miembro del SD, que el fundador fue Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich, este que veis aquí, este personajillo, subió su carrera meteóricamente, porque fue el protegido de Hitler, no de Hitler, de Hitler, y vio en él unas cualidades tremendas para hacerse cargo de las SD, el servicio de inteligencia de las SS. Fue el que llevaba el máximo dirigente en Praga, en Checoslovaquia. Y allí le hicieron un atentado y al final, por las heridas, terminó muriendo, pero no por los que fueran graves, sino porque, no me acuerdo de la enfermedad, se le contagió con un pelo de caballo, etcétera, y al no tener, ¿cómo se llama? La medicina esta. ¡Ay! No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Porque no tenía Alemania prácticamente. La inmensa mayoría la tenían los ingleses. Pues murió por las heridas. Él empezó la Marina. Pero en la Marina le echaron. Le echaron por un acto. Porque vamos a ver. Dentro de lo que era el sistema nazi, la Marina no tenía, no es que no tuviera nada que ver, pero nunca vieron con buenos ojos a Hitler. Lo que pasa es que, claro, tenían que hacer lo que decían, lógicamente, ¿no? Como soldados.
pero tenían otros códigos, ¿no? Eran de la antigua escuela prusiana, por así decirlo, tenían unos códigos de honor, etcétera, como los paracaidistas alemanes. Y era, por así decirlo, la mano derecha del almirante Canaris, que al final fue ejecutado, como también, bueno, ya lo contaré luego. Y le expulsaron porque él estaba casado y dejó, bueno, miento, no, no estaba casado, tenía una novia y la dejó embarazada, pero conoció a su mujer, se enamoró también y vio, porque su mujer real venía de una familia aristócrata alemana de muy alta, ¿no? Y entonces, claro, él vio que ahí tenía unas relaciones para ir subiendo tremendamente, ¿no? Entonces dejó embarazada a la otra muchacha y no quiso saber nada ni hacerse cargo. Entonces, eso era para las leyes de la Marina, etcétera, ¿no? Era un deshonor tremendo. Entonces le expulsaron. Por mediación de la mujer, que tenía contactos muy grandes y conocía a Hitler y todo, entró en las SS y fue ascendiendo tremendamente. Y se dice que fue uno de los, no el artífice de la solución final, pero fue uno de los que también crearon, investigaron para acelerarlo, el tema del exterminio, etcétera. Era muy cruel, muy cruel. Vamos ahora con La llave de Sara. Me lo leí también, me lo he leído hace años y lo volveré a leer. Me encantó, he visto la película, de Tatiana de Rosnay. La llave de Sara, la novela que se basa en la película protagonizada por Christine Scott Thomas. La verdad siempre encuentra la luz. París 1942. Las autoridades arrestan a 13.000 judíos. El pequeño Michel se oculta en un armario. Su hermana Sara cierra la puerta para protegerle y se guarda la llave. Pero el destino de la familia Starsinsky es protagonizar una de las páginas más tristes de la historia. París 2002. Julia Jarmon prepara un reportaje con ocasión del 60º aniversario de la redada. La reportera reconstruye el itinerario de los Starsinsky y la lucha de Sara por salvar a su hermano. La epopeya de la niña judía será un ejemplo a seguir para Julia y para quienes han vivido marcados por el peso de la culpa. La llave de Sara ha vendido más de 2 millones de ejemplares en el mundo en esta época, o sea, ha vendido más. Es una novela te hace recapacitar, es dudilla. A mí me soltó alguna lágrima, la verdad. La película también. Pero es muy buena. Si no la habéis leído, la aconsejo. 100%. La famosa redada en 1942 que pone aquí, pues fue una redada tremenda. Llevaron a todos esos judíos al Canódromo, puede ser, me parece que era el Canódromo de París. Y allí, claro, tenían prácticamente ninguna alimentación, falta de agua, de higiene y murió mucha gente allí por enfermedades, niños, sobre todo ancianos, etcétera. Bueno, vamos a ver. Este ya lo saqué de mis últimas compras, de Ken Follett. Su efectividad, ¿quién no conoce a Ken Follett? Que ahora vamos a hablar de él, de sus obras más actuales y tremendas. Su efectividad como agente del M16, el servicio de inteligencia británico, había sido puesto en duda tras el fracaso en el ataque al centro de comunicaciones nazi en la Francia ocupada. Pero Fritz no se había rendido. Segura de sus capacidades, intentará llevar a cabo un nuevo y arriesgado plan de ataque. Esta vez su grupo de asalto estará compuesto solo por mujeres, y sabía que no podía fallar, porque de ellas dependía en gran parte el destino de otra fecha señalada, el día D. Alto riesgo. Ya os comenté que me gustó mucho y seguramente el mes que viene cae para la próxima lectura, si Dios quiere, para junio, porque es una agente, una comando, una espía, como queréis llamarlo, que es una mujer, y encima el comando se compone solo de mujeres. Y me va a gustar mucho. Y la película me parece que se ha llevado al cine con otro título, pero yo he visto una película sobre esto. A ver si me acuerdo y os la digo, por si la podéis ver en Netflix o en Amazon para que la veáis. Bueno, La larga siesta de Dios, de Pep Col, un escritor catalán, español. Me gustó, pero lo voy a poner en venta. No sé si me costó, no me hagáis caso, 16, 17, 18 euros. Lo voy a poner por 10 o por 12 porque está intacto. Está nuevecito, no tiene ni un año. Me lo he leído. Francia, mayo de 1940, Samuel Silverstein
un transportista de origen judío se encuentra atrapado dentro del éxodo de fugitivos, que las tropas nazis empujan hacia el Midi. A resulta de un bombardeo de la Luftwaffe, Silverstein lo pierde todo y comienza una nueva vida como agente de una organización clandestina que trabaja para salvar a niños judíos, escondiéndolos en las zonas rurales. El trabajo del vendedor ambulante le facilita los movimientos por los pueblos y masías de los valles de la Rigueta. Pronto descubrirá un monasterio en ruina donde sobreviven decenas de niños y adolescentes, bajo la amenaza constante de los gendarmes a las órdenes del gobierno de Vichy, la Francia libre, porque eran aliados de los nazis, de los alemanes, de Hitler, ¿no? Por eso se conoce el gobierno de Vichy. Los Pirineos acaban presentándose como la única opción de escape. Mientras la barbarie arrasa Europa, los judíos esperan que Yahvé se despierte de una vez. Por eso se titula La larga siesta de Dios. Está bien. Es un libro que está bien, pero no es una lectura que me vaya a marcar para decir, esto dentro de unos años lo voy a volver a leer, pues no sé, como este por ejemplo, otros que os he dicho. Me gustó, está bien el libro, el escritor. Lo único que veo es que el escritor peca un poquito de ideología política, ¿vale? Ahora os diré por qué. Como os he dicho, la sinopsis, pues es un monasterio abandonado donde hay una familia española, catalana, que está exiliada, porque España ya termina la guerra, pero está la posguerra, etcétera, persecución a algunos comunistas, republicanos, y entonces pasan a Francia, a Vichy libre, por así decirlo, ¿vale? Y están a cargo, lo tienen alquilado el monasterio a una familia muy rica francesa, de allí, en la Francia libre, aliada de los nazis, por una renta mensual y a la vez trabajan las tierras y el ganado que tienen. A cambio del alquiler también a esa familia rica les dan una parte de lo que recolectan de agricultura y de ganadería. Lo pagan en especies aparte del dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa familia, en ese monasterio, pues hay una organización como parecida, o sea, como a la Cruz Roja, ¿no? Que tienen allí niños judíos escondidos para intentar liberarlos a Suiza, que es donde tiene la central, ¿vale? Intentan cada X tiempo llevar niños allí para sacarlos, no hacia España. Ocurren unos hechos y etcétera. Como se comenta al principio de la novela, uno de los protagonistas, que es judío, tienen industrias y todo, pero en la Francia ocupada por los nazis, entonces llegan hasta Vichy, pero en el camino pues suceden unas cosas tremendas al hombre y de la familia, etcétera. Y se implica mucho, 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 hace como de un agente para la resistencia francesa y a la vez ve lo de los niños y pone su granito de arena para ayudarlos. Él es como un vendedor ambulante por los pueblos, etcétera, y a veces cuando va allí, sobre todo la primera vez, le da tanta pena a los niños, le recuerda tanto que les regala cosas, postales, etcétera, tal, que los niños están ilusionados. ¿Por qué digo que peca del tema político? Porque se le ve mucho el tema republicano, comunista, no sé cómo deciros. Entonces lo lleva para mí un poquito demasiado a la novela, o sea, muy personal, por así decirlo, ¿no? Pero es muy buen escritor, la verdad. El libro está bien, me ha gustado, está muy entretenido, muy fácil de leer, te atrapa la historia y todo. Pero no es un libro que diga, me ha marcado, o sea, me ha dejado, y sé que dentro de un año, 2, 3, 4, lo voy a volver a leer y ese de ahí no se mueve de mi biblioteca. Así que nada, bueno, nada más que nos quedan 3, me voy a dar prisa. Este le compré hace muchos años, es un tocho tremendo, encima tiene la letra que no es grande, pero bueno, pero este me lo voy a leer. El puente invisible de Judith Orringer, escritor o escritora francesa, porque no he leído nada. Y me gustó mucho, me atrajo. Una fría mañana de septiembre de 1937, András se despidió de Budapest. París estaba esperándole y allí el joven frecuentaría la mejor escuela de arquitectura de la época.
Andras llevaba en el bolsillo una carta, sin saber aún que aquellos pocos folios le llevarían hasta Clara, una mujer frágil y hermosa, que miraba al mundo con ojos, triste y dirigía una escuela de ballet clásico. Tras unos meses de dudas y recelos, su historia de amor empezó a tener cuerpo, pero ¿por qué siempre tanto pesar, tanto dolor en el rostro de Clara? ¿Por qué tanto silencio oscuro? En la historia, en esa pesadilla hecha de cruces, gamadas y alambres que marcó el siglo XX, había que buscar las respuestas. De la pequeña aldea húngara de Conllart a las calles del barrio latino, el famoso barrio latino de París, o el barrio de los artistas, de la música dulce de la Rue de Sevigné a los campos de concentración, de la pasión a la tortura, las distancias a veces parecen insalvables, pero la gana de vivir y el talento tienen puentes invisibles, que nos llevan allá donde la vida aún tiene sentido y el futuro nos está esperando. Pues este también hay que leerlo. Y ahora ya los dos últimos, de Ken Follett. Tengo que conseguir el tercero, que no lo tengo porque esto es una trilogía. Sé que es una saga de familias. Empieza antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta mucho después. Y si no me equivoco, es que no sé si lo pone aquí, sé que es una familia inglesa, otra soviética o polaca, otra alemana, otra inglesa. Sé que son 4 o 5 familias. Entonces va el tema de que va por las generaciones, vamos a ir viendo sus vidas, como nos cuenta todo ese tramo de historia, ¿no? Desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta no sé qué año. Sé que son unos años bastante posteriores de ellas. Entonces vamos primero con el primero, que es la caída de los gigantes. Está la historia de mis abuelos y de los vuestros, de nuestros padres y de nuestras propias vidas, de alguna forma en la historia de todos nosotros. Ken Follett. Tras el éxito de Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, a mí no me gustaron, los he leído y no me gustaron, se me hicieron demasiado lentos, demasiado, me pasa como los de la Catedral del Mal, etcétera, del Mar, no me gustaron tampoco. Yo no dudo de que estén súper bien escritos, pero no fueron lecturas para mí. Ken Follett presenta esta gran novela épica que narra la historia de 5 familias durante los años turbulentos de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la lucha de hombres y mujeres por sus derechos. Empieza, ¿no? En la Primera Guerra Mundial empieza ya. O sea que nos abarca varios periodos históricos. Tras el enorme éxito mundial de la caída de los gigantes, Ken Follett presenta la segunda entrega, que es esta, me falta la tercera, de la trilogía Centurit. Esta novela narra la historia de los hijos de las 5 familias protagonistas de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta los inicios de la Guerra Fría, el nazismo, la invasión de la Unión Soviética, el ataque a Pearl Harbor, la Guerra Civil Española y el desarrollo de la bomba atómica. Son algunos de los acontecimientos que marcarán sus vidas. Yo sé que serán 4 o 5 familias de distintos. Pues muy bien, pues estas tienen que ir cayendo también. Pues hasta aquí todo el vídeo y nada, ya los próximos vídeos serán de novela histórica no ficticia de la Segunda Guerra Mundial. Espero que os guste, dejad en comentarios si habéis leído alguna de estas novelas, escritores, escritoras, que me recomendáis de ellos, etc. Venga, hasta luego, gracias.